Vamos a saludar a Sergio Berenstein, analista político. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto hablando, gracias por llamarme, un placer hablar con ustedes, buen día. Buen día, Sergio, y te agradecemos especialmente porque dentro de poquito ya estás al aire vos, de 12 a 14, con Incorrectamente Políticos, allí en Radio Rivadavia y con la querida Guadalupe Vázquez. Exactamente, de hecho estoy camino a la radio, así que me hacen compañía mientras estoy acá disfrutando una Buenos Aires con más tráfico que antes, pero igual todavía muy linda. Bueno, así que doblemente agradecidos y vamos ya, bueno, a un tema central que se estuvo hablando esta semana, entre tantos temas políticos que vos analizás también, pero bueno, es este tema de el gobierno y la justicia, ¿no? Ahí vos tenés un análisis muy interesante de cuál es la intención de Cristina. Si sos tan amable, comentanos más o menos cuál es tu análisis sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que está intentando Cristina o por qué se apura, según algunas de tus palabras? Es una opinión y parte también de información en el contexto de un gobierno que obviamente enfrenta una crisis sin precedentes, donde se combina la cuestión estrictamente sanitaria con un panorama económico que lamentablemente es muy complejo, muy negativo. La cuestión que explica en parte por lo menos esta especie de avanzada cristinista o kirchnerista en general en el gobierno, en particular en la justicia, es que hay como un diagnóstico de que como el futuro puede ser muy turbulento y puede haber eventualmente un debilitamiento bastante significativo, capacidad política acotada de la administración, bueno, en política hay un término que se llama fuga hacia adelante, ¿no? Uno acelera los tiempos no por fortaleza, sino por percepción de futura debilidad. Y esto explica, por lo menos en parte, por qué Cristina está intentando consolidar el poder, sobre todo mediante la colocación de figuras claves de su entorno en agencias estatales fundamentales, ¿no? Como el ANSES, por ejemplo, y también en resolver cuestiones que en la justicia ya tenían obviamente un curso mucho más razonable para ella, al margen de la percepción de impunidad que esto puede generar en el electorado independiente. Bueno, pero eso ahora se ha consolidado con un consejo de la magistratura donde con acuerdo con la oposición de Cambiemos, con acuerdo con la oposición de Cambiemos, se están resolviendo algunas de las causas más polémicas que involucraban a figuras muy importantes de la justicia federal, como los doctores Janicova Corral y Rodríguez, ¿no? Claro. Ahora, ella en la sociedad está dividida, ¿no? Entre los que piensan va a ir presa o no va a ir presa. En su fuero íntimo, ¿vos crees que ella realmente tiene temor? Que ahí es donde planteás debilidad o fortaleza, ¿no? ¿Realmente ella tiene el temor o deja abierta la posibilidad de que puede terminar presa? Yo creo que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en la justicia argentina hay antecedentes importantes de que las causas penales nunca se terminan del todo, ¿no? Ya sea porque hay como una dinámica de postergación de las causas por favores políticos, y tal vez ahí los casos más significativos son los que comprometen todavía a la administración del presidente Carlos Menem y al propio expresidente Carlos Menem, ¿no? Eh, Sí, o bien porque son causas que parece que se cierran, pero curiosamente se reabren, ¿no? Por cuestiones también políticas del momento, por contextuales, ¿no? Entonces, como las cuestiones penales tienen esta característica, recordemos que en Argentina hubo una ley de punto final, de obediencia de vida, indultos, y sin embargo, finalmente muchas de esas causas se reabrieron y hay gente que todavía está probablemente con justicia o no, no sabemos porque son causas que no se han cerrado nunca, presa o procesada o con prisiones de distinto tipo vinculada a delitos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, ¿no? Hago a colación a esto, ¿por qué? Bueno, porque los antecedentes de la Argentina es que son complejos para alguien que está efectivamente comprometido con causas de naturaleza penal, ¿no? Y Cristina sabe esto mejor que nadie. Así que yo creo que esto explica también su necesidad de encontrar, digamos, una solución, entre comillas, que en la práctica es una combinación de causas que se van cerrando y poder político que le garantice influencia intertemporal, ¿no? Aquí yo creo que hay un pie de página para hacer con una pregunta que yo no tengo respuesta, ¿no?
Pero el presidente, en el contexto en el cual se estaban generando muchas prisiones domiciliarias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando le preguntaban la opinión, él respondió a una no pregunta. Él dijo, yo estoy en contra del indulto. Mi pregunta es, ¿a quién se lo dijo? Porque nadie estaba hablando de indulto, estaba hablando de prisiones domiciliarias a presos que por diferentes motivos tenían la suerte, entre comillas, de conseguir que jueces, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, le otorgaran efectivamente esa facilidad en función de, obviamente, de los pedidos de sus defensas, ¿no? Ahora, la opinión del presidente respecto del indulto parecía de alguna manera extemporánea, ¿no? Totalmente, sí, salió con algo que era totalmente distinto a lo que se le estaba preguntando concretamente en ese momento. Ahora, esta reforma judicial, que bueno, había salido en todos los diarios que va a impulsar, dicen que es un borrador hecho por Alberto Fernández. Primero, ¿hasta cuánto te crees eso? Y después, ¿qué crees que va a haber en esa reforma judicial? Bueno, hasta ahora teníamos en el gobierno una especie de división de trabajo, ¿no? Con temas como, por ejemplo, la economía, en general en manos de funcionarios designados por Alberto Fernández, y otras cuestiones, inteligencia, por ejemplo, ¿no? En manos de gente más identificada con Cristina. Me parece que la justicia es un área de intersección de intereses, ¿no? Porque el presidente primero es abogado, segundo es un tema, digamos, que a él le interesa, y aparte fue muy, muy crítico él durante la campaña. De hecho, él, curiosamente, de forma tardía, terminó de alguna manera ratificando el argumento del famoso lawfare, ¿no? De la utilización de la justicia para motivos políticos. Uno diría, bueno, digamos, el actual presidente, cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, lo vio esto en primera mano, ¿no? Pero lo cierto es que digamos, él tenía una opinión muy formada al respecto. Él es de la familia judicial, es hijo de un juez, digamos, me parece que es un tema en el cual naturalmente quiero opinar. Pero, por supuesto, Cristina, recordemos, fue quien intentó la famosa democratización de la justicia, no sé si se acuerdan, allá por el 2012. Totalmente, la para justamente, vos me vas a corregir, Sergio, pero la para Sergio Massa ganándole las elecciones de medio término, ¿no? En ese momento. Bueno, claro, es una combinación de la derrota electoral del kirchnerismo más duro en el 2013 con una especie de mecanismo de pinzas entre algunos jueces y la Corte Suprema, que terminaron básicamente desdibujando totalmente esa reforma que había sido aprobada por el Congreso Nacional en tiempo récord, ¿no? Y sin ningún tipo de modificaciones respecto al proyecto que venía del Ejecutivo, como era los usos y costumbres de la época, con sí, Cristina, digamos, de hiperpresidenta, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece que es importante esta aclaración? Pues yo creo que acá seguramente va a haber una negociación. Tal vez el proyecto fue escrito por Alberto Fernández, tal vez el borrador circuló por el Instituto Patria, y seguramente va a haber algunas modificaciones en un debate que promete ser muy, muy caldeado. Veremos de qué se trata esta reforma. Recordemos que también el presidente Macri había impulsado una reforma parcial, pero bueno, el proyecto Justicia 2020, y luego también un proyecto de reforma bastante abarcativo de la justicia penal, que contó con la colaboración de muchísimos jueces en todo el país. Bueno, es un tema que claramente podría ser fruto de un consenso, o podría eventualmente, digamos, utilizar el presidente su capacidad de generar mayorías contingentes. En el Senado tiene esa mayoría, en la Cámara de Diputados recordemos que necesita negociar, por lo menos con el peronismo moderado y el abanico, ¿no? Sergio, te corro un poco de este tema que es apasionante, para llevarte más a lo estrictamente de político, candidatura y demás. ¿Vos considerás que, bueno, el plan inicial era que Cristina había dicho, bueno, Alberto, ocupate de la economía, acomodá todo un poco, yo me ocupo de salvar las papas en lo que es la parte judicial? Y otra cosa que es a la que te quiero llevar es que ella ve esto como un trampolín para después potenciar a los muchachos de la cámpora, a su juventud, para decir, bueno, yo no llego, pero que lleguen ellos en 2023, o bueno, por ahí en otro momento, pero vamos a poner 2023. El coronavirus, como vos bien dijiste, aceleró todo eso.
pero ¿cuán vivo está ese proyecto y cuántas posibilidades tiene? Mira, Cristina enfrenta ahí un desafío realmente bastante complejo, ¿no? Porque su imagen positiva y su voto está en torno al 30%. Todavía la imagen positiva un poquito más alta, pero el voto duro de Cristina no supera el 30%. ¿Cómo sé esto? Bueno, tomo las peores elecciones del kirchnerismo, ¿no? 2017, 2009, 2013. Si en ese contexto tan complejo Cristina retuvo el 30%, uno puede decir que es dueña de un tercio del electorado. Dueña entre comillas, digamos, pero digamos, controla directa o indirectamente ese tercio. Se trata de un piso obviamente fenomenal, pero que no alcanza para ganar elecciones presidenciales. Ella ya vivió en carne propia, lo que implica perder, ¿no? Entonces, la moderación de Cristina es táctica, es estratégica. Es táctica para ganar, pero es estratégica en el sentido de que ella sabe que la sociedad argentina, la ha demostrado en múltiples oportunidades, tiene esta característica de moderación que es incompatible con cualquier proyecto radicalizado. Entonces, ¿cómo hace ella para efectivamente seguir influyendo en la agenda pública? Bueno, convocando a gente como Alberto Fernández para ser candidato, o cerrando acuerdos con gente como Sergio Massa, que en su momento fue justamente el culpable de, el fracaso del kirchnerismo duro con su ruptura, que precipitó obviamente un cambio muy significativo en el escenario político, ¿no? 2013-2015. Entonces, frente a este panorama, ella puede intentar consolidar el papel, la influencia, ya sea de la Cámpora o de Kicillof, que no es lo mismo, pero a sabiendas que probablemente, mientras la sociedad argentina no cambie sus preferencias, es decir, su orientación moderada, bueno, ella va a chocar contra ese paredón. Con lo cual es probable que esté obligada a generar esta política de alianzas con el peronismo más moderado, los gobernadores, sindicalistas, intendentes, que no concuerdan con ella en materia ideológica, pero también se sienten más cómodos gobernando por lo menos una parte del poder y compartiendo el poder con una Cristina que genera tensiones, pero prefieren eso a, ser oposición. Y aquí es cuando el gran error estratégico de Macri adquiere su real dimensión. Porque si Macri hubiera efectivamente armado una gran coalición incorporando ese peronismo moderado, aislaba a Cristina y avanzaba con una coalición con muchos más recursos y sobre todo bloqueaba la posibilidad del triunfo de Cristina. Pero fue tan miope la estrategia de Macri de pensar que solo podía gobernar, que solo podía ganar elecciones, en fin, que podía seguir con el discurso del famoso cambio cultural. ¿Dónde quedó la hipótesis de cambio cultural? Bueno, entonces toda esa especie de, relato vacuo del macrismo le da a la sociedad argentina ahora realmente, o ha tenido en la sociedad argentina o en la política argentina consecuencias nefastas, porque efectivamente la posibilidad de una alternancia en el poder, bueno, básicamente reside en el hecho de que o esperamos o necesita, la oposición un gran fracaso del oficialismo o una fragmentación del bloque oficialista como ocurrió en el 2013-2015. Si eso no ocurre, bueno, difícilmente haya competitividad para superar ese 48%, 45%, 50% que ha demostrado tener el peronismo cuando está unido. Por eso yo creo que para entender esta etapa del cristinismo hay que ponerlo en dimensión histórica. Esta Cristina es la hija del fracaso de Macri. Claro, totalmente, y es lo que le reclaman los propios votantes de Macri, ¿no? Que no supo ver eso. Te cierro con una cortita, Sergio, y te dejo libre, que como dijimos, está yendo a tu programa. De parte del oficialismo, de la oposición, aislando lo que hablamos de los que están en gobierno, ¿seguís viendo esa miopía? ¿Cómo la ves parada la oposición con vistas ahora a las legislativas que vendrán en 2021 y después a ver qué pasa en 2023? Mira, la oposición tiene una disyuntiva ahora bastante compleja porque quienes gobiernan, quienes tienen responsabilidades ejecutivas, el caso obviamente de Rodríguez Larreta, Ronnie Suárez, el gobernador de Mendoza, el propio Gerardo Morales, Valdés, el gobernador de Corrientes, están obligados a cooperar. Y lo mismo ocurre con los intendentes del Gran Buenos Aires, Jorge Macri, Diego Valenzuela, Grindetti y compañía, el mismo Pose. No podés ser oposición y jugar a una postura crítica ácida en un contexto en el cual la pandemia te obliga a cooperar, ¿no? A esto se le agrega también, por supuesto, la tradicional dependencia de recursos de los gobiernos provinciales y locales respecto del Poder Ejecutivo Nacional,
hacen todo en un contexto donde básicamente la única fuente de financiamiento por el colapso de la recaudación es la emisión monetaria. Y como las cuasimonedas están, prohibidas, bueno, lo que te queda es básicamente pedirle plata al presidente, que es lo que hacen todos. Así que esa lógica perversa le quita espacio de maniobra a la oposición, y esto yo creo que está generando un espacio que puede tener ribetes, complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que hay claramente demandas de la sociedad que están siendo insatisfechas, y hay por supuesto cuestiones que requieren una profunda crítica, bueno, ocurre que tal vez tengas algunas figuras parlamentarias que puedan criticar, pero fíjate que los líderes que más critican no tienen responsabilidades en este momento. Patricia Bullrich, el propio Miguel Pichetto, Alfonso Pratgay, son las voces, digamos, más ácidas, pero claro, ellos no tienen hoy responsabilidades, ni siquiera una banca parlamentaria. Entonces yo creo que esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque me parece que muestra la debilidad intrínseca de la oposición en un país que tiene dos coaliciones bastante heterogéneas, embrionarias, que surgen del último proceso electoral, todavía no consolidadas, una de centro-derecha, otra de centro-izquierda, con predominio de los centros en ambas coaliciones, de los actores de los más moderados, de las palomas y no de los halcones, pero el desgaste de la gestión genera ahí una incertidumbre respecto a la sustentabilidad de estos sectores, y me parece que el riesgo es que haya un desgaste significativo y que te quede una política muy polarizada, más agrietada que antes aún. Claro, sí, bueno, ese es totalmente un riesgo que esperemos que no se concrete, y que, como decimos, el coronavirus aceleró todo, en todos los aspectos, y obviamente también en lo político y en lo judicial que hablamos. Sergio, muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario, un abrazo, gracias por el llamado, siempre a las órdenes. Hasta pronto. Abrazo grande. Sergio Berenstein, analista político.